Buenos días, profesora, compañeras y Freddy. Queremos invitarlos a ver este video sobre las pautas de crianza del Imperio Inca. Además, nos adentraremos a su cultura, costumbres y ritos. Esperamos de su colaboración y aporte con el silencio. De antemano, muchas gracias. Los incas fueron una civilización que vivió en la región andina de América del Sur. Su llegada fue en el siglo XII de la era cristiana y abarcaron lo que hoy es Perú, Bolivia, gran parte de Ecuador, el noroeste de Argentina y el norte de Chile. Los incas fueron una sociedad enormemente estratificada y jerarquizada. En la cima de su sociedad estaba el emperador, quien tenía el poder total sobre el Estado. La economía que poseían estaba muy bien ordenada y sustentable, con una gran importancia en la producción, el intercambio de bienes y servicios dentro del imperio. La religión de los incas fue politeísta, idolatraban a numerosos dioses y diosas, además eran muy respetuosos con la naturaleza y sus antepasados, tanto así que los involucraban en sus pautas de crianza. Fueron muy conocidos por su impresionante arquitectura, incluyendo estructuras que hoy se conoce como la Piedra de Machu Picchu y la ciudad de Cusco. Para la cultura inca, el embarazo era considerado una bendición y era muy valorado, y a las mujeres embarazadas se les tenía mucho respeto por llevar en su vientre una criatura. En su tradición, las mujeres eran complacidas principalmente por sus esposos, el cual debía cumplir todos los antojos de ella, ya que de no hacerlo, toda la familia sería maldecida o incluso el bebé podía morir. Al pasar los meses, era el padre quien se ocupaba de los quehaceres del hogar, es decir, un trabajo compartido y colaborativo. La mujer no podía hacer fuerzas y, como dato curioso, tampoco podía tejer. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué no podía hacerlo? Porque relacionaban la lana con el cordón umbilical. Si la lana al tejer se enredaba, esto mismo podía ocurrir dentro del vientre. O también otros mitos, como por ejemplo, que la madre no podía salir a comprar ropa del bebé antes de que él naciera. O no podía haber escenas desagradables, ya que los malos espíritus le podían quitar a su bebé dentro de su vientre. Y cuando la madre se encontraba en las últimas semanas de gestación, se le practicaba una técnica llamada suisusca, técnica que consistía en colocar a la mujer sobre una manta, luego entre dos personas la tomaban de los extremos y la sacudían lentamente, para así acomodar al bebé dentro de su vientre y prepararlo para la posición de parto. Muy bien, ahora pasaremos a hablar cómo se vivían los partos en la cultura inca. Para esto era muy común que el padre ayunara antes de que diese a luz su mujer, o a veces ella también lo hacía, para luego confesarse y orar a las huacas en compañía de ambas abuelas y su esposo. Dentro de la casa se hacían sahumerios para ahuyentar malos espíritus. Algunos ingredientes eran cerdas y excrementos de chancho y telas de araña, mezclados con azúcar. También la madre bebía mates con variadas hierbas. El parto era de cuclillas, conocido como parto vertical, donde ella pujaba según su propio sentir. Luego ella cortaba el cordón umbilical e inmediatamente al recién nacido se llevaba a lavarlo con agua fría para hacerlo más fuerte y para fortalecer a la mujer tomaba caldo de gallina. La placenta era manipulada por una persona voluntaria a la cual había que pagarle, pues se creía que al mirar la placenta producía ceguera, para que después los padres cavaran un hoyo dentro de la casa y la dejaban ahí acompañada de juguetes según el sexo del bebé recién nacido. La crianza en la cultura inca era una responsabilidad compartida y enfocada en la educación del trabajo y la cooperación. La alimentación, por su parte, era una preocupación bastante importante. A los niños y niñas se les proporcionaba una dieta equilibrada y nutritiva. El proceso de crianza en sí comenzaba desde el puerperio. Un dato curioso es que la madre, al amamantar a su infante, este no debía ser tomado en brazos, ya que según su creencia, al hacerlos en un futuro podrían volverse más llorones.
Ya alrededor de los 2 años, las madres comenzaban a destetar al niño o niña. Esto correspondía a un rito conocido como Rutu Chikuy, un rito que básicamente se basaba en realizar una fiesta en donde le asignaban un nombre al niño y se le cortaba el cabello por primera vez. Aproximadamente a los 5 años, los niños comenzaban con las tareas domésticas. Ayudaban en el trabajo del campo y a guardar el ganado. También, si existían niños menores de 5 años, eran estos los que debían ayudar a cuidarlos y criarlos. Alrededor de los 9 a 12 años, los niños ayudaban en los trabajos de campo. Comenzaban a cazar, aprendían a cocinar, a tejer y a hilar. Ya en la adolescencia, las mujeres de 18 y 20 años ya estaban preparadas para casarse, mientras que los hombres lo hacían alrededor de los 24 años o más. En cuanto a la educación, se le enseñaba dentro de las Ayllu, que estas eran tribus que se organizaban en los pueblos y estaban a cargo de especializar a niños y jóvenes en el mismo oficio que en el de sus padres, así formando a hombres y mujeres obedientes a la autoridad. Solo los jóvenes nobles tenían acceso a la escuela junto con los hijos de cacique. Ahí aprendían el lenguaje inca y la forma de dirigir al imperio. Por otro lado, quienes recibían otro tipo de educación eran las niñas menores de 8 años y eran educadas por las mamacucas, mujeres ancianas que se dedicaban al cuidado de los templos. Y estas niñas eran llevadas a las casas de escogidas donde aprendían los quehaceres del hogar y eran elegidas por su belleza y virginidad. Allí aprendían el servicio a la santidad y a servir a sus dioses. Había mujeres que estaban destinadas al sacrificio en situaciones excepcionales. A estas situaciones nos referimos cuando un inca se enfermaba, moría o había algún tipo de desastre natural. Otras quedaban como segundas esposas para servirle a él o a la coya. La coya era la esposa principal y madre de los futuros incas. También se casaban con capitanes o parientes. El futuro de estas siempre dependía de su clase social y su belleza. Muchas gracias por su atención.